Hola a todos. Hace un poco de física. Vamos a continuar con la explicación del tema de óptica geométrica y lo hacemos hablando de los espejos esféricos, que pueden ser cóncavos y convexos. Debemos conocer una serie de aspectos de los espejos. El centro de curvatura, que es el centro de la esfera a la que pertenecería dicho espejo. Radio de curvatura, el radio de esa esfera. Eje óptico, eje de simetría de la superficie del espejo. Centro del espejo, punto de corte del eje con el espejo. Foco, punto en el que se cortan después de reflejarse los rayos o sus prolongaciones. Distancia focal, distancia entre el centro del espejo y el foco, y se cumple que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Todas las distancias van medidas en metros porque son longitudes. Lo que pasa que normalmente trabajaremos en centímetros porque es más cómodo. Ecuación de los espejos esféricos. Pues es la que os pongo a continuación, donde F es la distancia focal, S es la distancia del objeto al centro del espejo y va a ser siempre negativa porque el objeto siempre va a estar colocado a la izquierda del espejo, y S', que va a ser la distancia de la imagen al centro del espejo. Aumento lateral, es decir, cuántas veces el tamaño de la imagen va a ser mayor o menor respecto al tamaño del objeto. S y S', lo mismo que antes, y altura del objeto y', altura de la imagen. Formación de imágenes en espejos esféricos. Es decir, el trazado de los rayos para poder formar la imagen, para ver cómo se me formaría la imagen. Existen 3 rayos. Con que se corten 2 de esos rayos o sus prolongaciones, ya tendremos dónde se va a formar la imagen. Yo os voy a explicar los 3. Normalmente trabajaremos con 2. Os pongo espejo cóncavo y espejo convexo. Como veis, el objeto siempre se coloca a la izquierda del espejo. Y la diferencia entre el espejo cóncavo y el espejo convexo es donde están colocados el centro de curvatura y el foco, en distinto lado. Lógico, por dónde, cómo seguiría el espejo la esfera en la que estaría colocado. Vale, pues primer rayo. Rayo paralelo al eje. Se refleja pasando él o su prolongación por el foco. Las prolongaciones se marcan con línea de puntos o línea discontinua. Rayo que pasa por el centro de curvatura no cambia de dirección. Es decir, se refleja volviendo a pasar por el centro de curvatura. Rayo que pasa por F, o que pasa la prolongación por F, se refleja paralelo al eje. Es justo al contrario que el primer rayo. Normalmente yo utilizo los 2 primeros rayos, es decir, el paralelo al eje, que pasa por F, y el que pasa por C. Analicemos los espejos cóncavos. Vamos a tener varias situaciones. Primera situación, que el objeto sea lejano, es decir, que esté más a la izquierda que C. Rayo paralelo al eje se refleja pasando por F. Rayo que pasa por C, pues no cambia de dirección. El punto de corte de esos 2 rayos es donde se forma la imagen.
Por lo tanto, la imagen es real porque se forma por el corte de los rayos. Invertida porque está a distinto lado del eje óptico que el objeto y menor que el objeto. Objeto situado entre C y F. Rayo paralelo al eje se refleja pasando por F. Y por último, el rayo que pasa por C. La imagen se observa que sale real, invertida y mayor. Objeto cercano al espejo, es decir, a la derecha de F, entre F y el espejo. Rayo que paralelo al eje que pasa por F y rayo que pasa por C. Como vemos, no se cortan los rayos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Continuamos los rayos, los prolongamos. Se cortan las prolongaciones, por lo tanto, la imagen es virtual. Derecha y mayor que el objeto. Veamos ahora los espejos convexos. En los espejos convexos solo va a haber una posible ubicación del objeto, ya que tanto el centro de curvatura como el foco van a estar al otro lado del espejo. Rayo paralelo al eje se refleja pasando su prolongación por el foco. Y rayo que pasa por C. Se cortan las prolongaciones, por lo tanto es una imagen virtual, derecha y menor que el objeto. Siempre ocurre lo mismo en los espejos convexos. Por cierto, yo os estoy haciendo los gráficos, los trazados de rayos con colores. Vosotros en el cuaderno, cuando hagáis los ejercicios, también los podéis hacer con colores. Pero ojo, en selectividad no permiten los colores. Los tendréis que hacer todo de un mismo color. Hasta luego.